Responsables. A partir de este momento, estamos contigo, un espacio cultural, dinámico e irreverente, para debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. RCR presenta Contigo Liberalmente. Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a otro Contigo Liberalmente de este jueves 20 de abril de 2023. En la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Catherine Manzano, en la producción José Ricardo Quijada y Jaime Pacheco, en los controles José Gregorio González y ante los micrófonos quien les habla, Williams Perdomo. No olviden suscribirse al canal de YouTube de RCR y seguirnos en todas nuestras redes como @RCR750 y en mis redes personales como @WPerdomod. Antes de comenzar, recordarles a nuestros aliados comerciales, y me refiero a mis amigos de Perfect Hair. El cambio de look que siempre has soñado, déjalo en manos de los expertos que están en el salón Perfect Hair, los especialistas en el corte y la química, alisados, queratina, cirugía capilar, los tratamientos más avanzados para el cuidado y brillo de tu cabello, técnicas de coloración en manos de profesionales con más de 40 años de experiencia, secados y peinados para todas las ocasiones. Además, en Perfect Hair también consienten tus manos y pies, trabajan con sistemas de uñas, uñas semipermanentes y tratamiento de parafina. No olvides preguntar también por la depilación de cejas. A ellos los puedes visitar en el Centro Comercial El Sol, nivel Galería de Santa Paula, y seguirlos en Instagram como @salón Perfect Hair. También informarles que llegó a Caracas el Paraíso Dental, sí, como lo escuchan, y tienen todas las especialidades en un solo lugar. Tratamientos de restauraciones estéticas y de conductos, cirugías, prótesis, ortodoncia, periodoncia y odontopediatría. La doctora Sonrisa Danibet Moreno, de la mano de Paraíso Dental, llegó para hacer de Caracas la ciudad de las sonrisas más bellas y saludables. Lo mejor es que tienen precios accesibles con los mejores materiales del mercado porque son el Paraíso Dental. Con ellos se pueden comunicar a través del 0212-481-9776 y el 0424-320-4222. Amigos, bueno, luego de varios días sin estar con ustedes, el día de hoy nos reencontramos y como saben, para mí es un tema súper importante no solo recordar nuestra lucha por la libertad, sino también reafirmar el compromiso que tenemos con aquellos que han dejado todo, hasta su vida, por conquistar justamente esa libertad y por construir una Venezuela próspera, libre y democrática. Por eso, el día de hoy hemos querido recordar, por ejemplo, lo que fue la lucha que dio Juan Pablo Pernalete, y por eso hemos querido invitar a Vicente Albornoz. Vicente es coordinador del programa Transforma, y lo quisimos invitar porque el 26 de abril se llevará a cabo la segunda edición de Memoria en Voces, un evento en el que se conmemora el fallecimiento de Juan Pablo Pernalete, joven estudiante ejecutado extrajudicialmente con motivo a las manifestaciones sociales en 2017, a las víctimas de violaciones de derechos humanos, en el que el programa Transforma realizará la graduación de la tercera corte de defensores. La actividad será en el Paraninfo Luisa Rodríguez de la Universidad Metropolitana, y por eso hemos querido invitar a Vicente para que nos hable de este evento, de la iniciativa y para conocer un poco más la historia de este programa. Bienvenido, Vicente, gracias por acompañarnos. Hola, Williams. Buenas tardes, gracias por la invitación. Asumo se me escucha bien. Sí, perfecto. Perfecto. Vicente, lo primero que quería preguntarte obviamente es cómo nace la idea de este programa, y cuál es el propósito, digamos, principal de hacer esta actividad. Bueno, la idea del programa Transforma surge para dar una respuesta a la necesidad de que las familias, los familiares directos de las víctimas de violaciones de derechos humanos, pues pudiesen presentar sus testimonios, alzar sus voces ante los mecanismos, ante los espacios, las instituciones que, bueno, son necesarias y que requieren de escucharlas, ¿no? Hablamos de los mecanismos de justicia internacional, las cortes internacionales. Nosotros creemos que, y los procesos históricos actuales lo demandan, que ellos tengan la capacidad para presentar sus relatos, lo que les pasó de la forma más precisa, más acotada de derecho, sobre todo para poder mantener vivo en la sociedad
el recuerdo de lo que pasó y cómo pasó a través de la voz de sus protagonistas, que eso es muy importante, darle este papel o esta medalla, si se quiere, de defensor de derechos humanos a quienes en verdad deben ser los principales defensores de derechos humanos, que son los familiares, las víctimas directas y familiares. Claro. Ahora, entiendo que se va a realizar en el Salón Paraninfo. Quisiera los detalles del evento y cómo la gente pudiera participar, ¿no? La gente que esté interesada en quizás estar este día, ¿cómo pudieran hacer para estar en este evento y cómo pueden registrarse? Bueno, nosotros tenemos este programa que tenemos ya 3 años capacitando, formando defensores de derechos humanos, y cada cohorte hacemos una graduación. La graduación va a ser este año, como bien mencionas, en la Universidad Metropolitana. Además de presentar a los egresados, vamos a tener un evento cargado de mucho simbolismo, porque vamos a conmemorar, vamos a presentar testimonios de familias. Y para sumarse, para asistir, pueden ingresar a las redes sociales de Defiende Venezuela y de nuestros aliados, del Centro de Derechos Humanos de UNIMED, de Proveo, Mundo Sin Mordaza, y llenar el formulario que ahí se encuentra disponible para registrarse. Vale. Ahora, Vicente, algo que me llama la atención es como tú bien mencionas, van a ser 25 personas las que se van a graduar, ¿no? Y la mayoría han sido personas que han estado vinculadas a lo que han sido la violación de derechos humanos en Venezuela. Esto se da en un contexto, Vicente, o este programa se da en un contexto en el que las investigaciones por violación de derechos humanos en Venezuela están, digamos, avanzando con mucha fuerza, en donde está habiendo respuestas por parte de algunos organismos internacionales para escuchar justamente a las víctimas del régimen venezolano. Y quisiera preguntarte cuál es entonces la importancia que tienen justamente las víctimas de violencia de derechos humanos, de violación de derechos humanos, pero además aquellos que son sus familiares y que son ahora las voces de aquellos que hoy no pueden hablar y no pueden denunciar lo que les ocurre. ¿Cuál es la importancia de que en la sociedad venezolana siga habiendo y se siga resaltando lo que ha sido la violación de derechos humanos y denunciándolo, ¿no? ¿Cuál es la importancia que tiene eso para nosotros como sociedad? Que no se deja a un lado lo que han sido estas voces que han sido maltratadas justamente por el régimen venezolano. Bueno, atendiendo al final, ¿no? Creo que la importancia de escuchar estas voces es de construir memoria, por un lado, es porque la ausencia o el hecho de no reconocer implica que no sabemos qué perdimos, ¿no? Cuando hacemos memoria, cuando escuchamos, sabemos que perdimos no solamente a través de estas familias, estas historias, sino como sociedad. ¿Qué dice de nuestro país, de lo que se ha perdido cuando escuchamos que a una persona por salir a protestar la asesinaron? A una persona fue un operativo de seguridad, lo sacó de su casa y lo ejecutó. Y una persona fue detenida arbitrariamente y torturada. Eso habla del país que perdimos y en consecuencia nos hace pensar cuál es el país que queremos, ¿no? Entonces, eso fundamentalmente a nivel social. Y respecto a los mecanismos internacionales, la Corte Penal Internacional, ¿no?, que muy sonado, son formas para estimular o promover una transición, un cambio. Y la Corte ha sido muy clara de la relevancia y lo que quiere, que es escuchar a estas personas. Y si nosotros vemos, los patrones de ejecuciones extrajudiciales han ocurrido en operativos de fuerzas de seguridad en comunidades muy vulnerables. Y es importante que esas personas que la Corte quiere escuchar sean capaces de hacerlo de la forma más efectiva posible. Y eso es lo que nosotros trabajamos fundamentalmente. Vicente, también quisiera tocar contigo el tema de la importancia de que otras personas que a lo mejor no sufrieron directamente la violación de derechos humanos por parte del régimen se mantengan hablando. Tú mencionabas una parte que yo creo que es fundamental, que es el hecho de hacer memoria, ¿no? Y de escribir también la historia. Yo soy un fuerte crítico de que muchas veces siento que se olvida a las víctimas. Y yo creo que más que el dolor, o sumado al dolor de haber sufrido el ser víctima de violación de derechos humanos en Venezuela, el que se suma el dolor de que la gente olvide lo que tú viviste, me parece algo muy cruel y creo que es algo muy doloroso para los familiares y para las víctimas. Como ciudadanos,
¿cuál es el llamado que tú le haces justamente a los venezolanos para que esto no suceda, para que nosotros recordemos y honremos a los que han sacrificado hasta su vida por la libertad y qué debemos hacer como ciudadanos para que estos casos se mantengan en nuestro recuerdo y como tú bien mencionaste anteriormente, para que se mantengan en la memoria del país y no se repitan, ¿no? Que al final también es una de las finalidades de que se recuerde. Sí, por supuesto. Uno de los objetivos de la memoria son, como pilar de la justicia transicional, están las garantías no repetición, ¿no? Pero quiero plantear, hace el año pasado, el 19 de abril del año pasado, se da una de las represiones más brutales del 2017, ¿no? Fue el día que esas fotos de la gente tirándose al Guaire. Habrá muchos quienes estuvimos ahí y otros que no, pero todos de alguna forma fuimos parte de eso. Que haya unas víctimas directas, que sus familiares, sus hijos, sus hermanos, sus esposos, esposas hayan sido asesinados o en protestas, que hayan sido ejecutados en operativos de seguridad, que hayan sido secuestrados y torturados. No solamente habla de eso, nosotros, todos quienes no hemos sufrido eso, también somos víctimas. Uno, porque en líneas generales es un país que perdemos, porque en un país en el que se puede detener y torturar arbitrariamente, es un país en el que todos factiblemente podemos ser víctimas de eso. Todos estamos de alguna manera secuestrados por el abuso del poder y la memoria, la repetición de esos hechos es tomar conciencia de ellos y no distanciar de esa realidad. Sí, me queda poco tiempo, pero hablando del tema de las víctimas, de lo que vivimos como sociedad, porque al final, como tú bien mencionas, todos de una u otra manera hemos vivido la violación de derechos humanos por parte del régimen venezolano. Eh, Quisiera preguntarte para cerrar, ¿cómo hacer para también llenar o darle conciencia a las personas que a lo mejor muchas veces no caen en cuenta justamente que lo que vivió fue una violación de derechos humanos? Yo he escuchado muchas historias, no sé si a ti te ha pasado, estando en una ONG probablemente lo hayas vivido, que la gente te dice, no, bueno, un funcionario me hizo esto, pero trata de minimizarlo, ¿no? Y tú le dices, pero que eso es una violación de derechos humanos, lo que tú viviste no estuvo bien, ¿no? Y a veces como ciudadanos no tenemos la conciencia de que lo que estamos viviendo no es normal y que obviamente hay un patrón de conducta por parte del Estado en violar tus derechos humanos. ¿Cómo podríamos hacer para que las personas tengan conciencia de que lo que vivieron fue una violación de derechos humanos y también para que lo denuncien? Porque esa es otra, muchas veces lo normalizamos y no hay una denuncia sobre esa violación de derechos, ¿no? ¿Cómo se puede hacer, cómo las personas pueden denunciar y cómo pueden tener la confianza de que a pesar de que vivimos en un estado fallido, en algún momento tiene que haber justicia? Bueno, Williams, es una excelente pregunta. Yo primero diría que el reto, no sé si conciencia, pero sí como dimensionar, ¿no? Que pueden ser un sinónimo. Y cómo nosotros dimensionamos algo que está normalizado y que incluso pudimos no haber vivido, no haber experimentado y podemos poner en duda el testimonio de alguien. Pues bueno, a escuchar la empatía, creo que por eso es importante que vayan a este evento y que escuchen y conozcan, ¿no? Para que puedan dimensionar, que cada quien saque sus conclusiones y luego, pues bueno, pueden recurrir a organizaciones y las puertas de Defiende Venezuela están abiertas para escribir, contactar. Si alguien piensa, considera que algo que le ha sucedido constituye una violación de derechos humanos, puede escribirnos y nosotros le apoyaremos, le asesoraremos y estaremos ahí pues acompañando. Vale, pues nada, Vicente, lamentablemente se me ha agotado el tiempo. Para mí ha sido un placer conversar contigo el día de hoy, agradecerte por el Igualmente. trabajo que haces, agradecerte por no permitir que la voz de los que han sido víctimas de violación de derechos humanos y de sus familiares no sea silenciada, porque en una coyuntura como la venezolana uno agradece cuando las ONG o diversas organizaciones se mantienen luchando por el respeto de los derechos humanos y sobre todo por defender la justicia, ¿no? Y que eso se siga insistiendo en una situación como la que vive Venezuela, en la que pues vivimos en un estado fallido, en donde la justicia cada vez se ve más lejos, siempre se agradece. Así que agradecerte por mantenerte luchando, por mantenerte formando
a los familiares de las víctimas de violación de derechos humanos, y también invitar a todos aquellos que quieran participar en este evento que se va a realizar el 26 de abril, se puedan comunicar con Vicente Albornoz a través de sus redes sociales y a través de las redes sociales de Defiende Venezuela. Muchas gracias, Vicente, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ti, Williams, por bueno, la oportunidad, el espacio, por seguir haciendo un periodismo libre, y de nuevo el llamado a eso, a asistir, a entrar a las redes de Defiende y bueno, acercarse un rato a escuchar qué es nuestra historia. Así es. Amigos, conversamos con Vicente Albornoz, coordinador del programa Transforma. Con esto, vamos a un corte y ya venimos con más de Contigo Liberalmente aquí en RCR 750. Ya venimos. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Hola, les saluda Mónica Popo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes,
Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Amigos, seguimos aquí en Contigo 750, Contigo Liberalmente, por RCR 750, perdón. Estoy muy emocionado, a lo mejor por eso es que me he puesto nervioso, porque a mí siempre me emociona cuando yo hablo con venezolanos que están por el mundo y están llenando de orgullo a nuestro país. Y cada vez que encuentro un venezolano que está en cualquier país y está allí, trabajando, luchando, soñando, yo digo, ese es el venezolano que me representa. Y más cuando están en Europa o tienen alguna conexión con Europa. Y por eso el día de hoy he querido invitar a dos grandes mujeres venezolanas. Me refiero a Matilde y Patricia Veneciano. Son chef ítalos venezolanas y autoras del recetario Sabores que palpitan en la memoria. Las he querido invitar el día de hoy y lo primero que quiero preguntarles es cómo son esos sabores que palpitan en la memoria y qué nos van a recordar esos sabores que vamos a encontrar en este recetario. Bienvenidas y muchas gracias por acompañarme. Gracias William por la invitación, Comincho. Gracias por la invitación y por ese intro tan bonito. Como bien decías, nosotras somos una fusión de dos culturas, mamá venezolana, papá siciliano. Y prácticamente tuvimos la mejor escuela en casa. Este recetario rinde homenaje a Emanuele Veneciano, nuestro papá, hombre que desde muy pequeñas nos inculcó ese amor hacia la cocina, esa pasión por cocinar y preparar y por amar su tierra. Él nació en Siracusa, donde predominan, como en toda la isla, esos sabores agridulces. Ese ingrediente principal que puede ser en casi todas las recetas el pescado, por ejemplo. Verduras súper frescas y coloridas. De eso va el libro. Es un libro interactivo, además, donde cada preparación, cada receta va acompañada de una anécdota, un recuerdo. Es un recetario contado. Eso es lo bonito y lo interesante de Sabores que palpitan en la memoria, porque esa es la idea, que siempre tengas en mente cada vez que vayas a cocinar, cada vez que te conectes con el olor, que te venga a tu mente los recuerdos más bellos que puedas imaginarte, y de eso se trata este recetario contado, de los recuerdos y las anécdotas que papá dejó en nosotras y alrededor de la mesa, la cocina y una familia. También es un recetario lindísimo porque es interactivo, tiene páginas en blanco, donde plasmar justamente eso, esa memoria, ese recuerdo, esa anécdota, o si la receta te quedó mejor. También es válido. Sí, bueno, justamente me llama mucho la atención porque yo creo que lo que más nos identifica como seres humanos al final son los sabores. Yo creo que yo que ahora migré, cuando estoy afuera y siento, de hecho en estos días me pasó que probé algo y dije, esto me trasladó a Caracas, ¿no? O sea, creo que los sabores te trasladan, te llevan a lugares. Y yo quisiera, más allá de preguntarles cómo se dio esta idea de un recetario, y además de que fuera un recetario contado, ¿cuáles han sido los momentos que ustedes dicen mientras que lo escribían y mientras que hacían las recetas, que ustedes dijeron, este sabor me traslada a mi niñez, este sabor me traslada a ese momento con papá, y me lleva a ese momento en donde me enseñó a cocinar? ¿Cuáles son esos momentos que ustedes dicen, Williams, es que definitivamente este fue el que más nos marcó mientras que hacíamos el recetario? ¿Qué fue uno de esos momentos que me pudieran recordar y revivir conmigo el día de hoy? Mira, hay un momento espectacular y la historia es también muy bonita. Papá, como buen siciliano, hacía las salchichas, ¿ok? Ahí tenemos dos tipos de receta. Las salchichas a la birra, que se pueden hacer al horno, o la pasta, que es un ragú,
¿ok? Con la salchicha. Y lo bonito de esta historia es que siendo muy pequeñas, papá era un hombre muy grande, muy corpulento, con unas manos muy, muy voluminosas, y él siempre colocaba todos sus ingredientes como buen cocinero antes de la preparación. Sí, él tenía un mise en place sin saber lo que significaba eso. La cocina, y eso parecía un laboratorio. Un frasco grandísimo de vidrio que todavía perdura con nosotros, con las gripas, ¿okay? Con lo cual iba a tener dentro la salchicha, y como buenas niñas curiosas le preguntábamos, papá, ¿qué es eso? ¿Para qué sirve? Y él un poco, ¿sabes? Un poco entre no les quiero decir, y con esa rudeza un poco característica del siciliano en general, nos dijo, no hagan preguntas tontas, vamos rápido a trabajar. Y era un acto precioso porque él procesaba la carne, todo desde el principio. Él procesaba la carne, la condimentaba, y estaba siempre presente ese olor a hinojo que caracteriza a la salchicha siciliana. Que es de cerdo y no. Y venía ese proceso magnífico de pasar por el embudo, ese intestino prácticamente, ¿ok? Y la carne. Entonces eran ver esos dedos, que ya sus dedos parecían unas salchichas por lo gordos que eran, haciendo este proceso, y con una medición natural, porque ahí era todo muy espontáneo, calculaba con tanta exactitud que todas las salchichas salían de un perfecto tamaño. Y ahí sabíamos que perdurar siempre nosotras cuando tenemos presente el hinojo, el vino blanco, la salsa de tomate. Claro. Ahora, algo que me llamó la atención de lo que mencionaban en la información que nos enviaron es que todas las personas que lean este recetario, ustedes sienten que va a ser parte de su familia o que van a vivir algo de su familia. También quisiera preguntarles, para ustedes, supongamos que yo compro el recetario, ¿qué es lo que ustedes quisieran que yo me quede del sabor de su familia, más allá del sabor per se de la comida, ¿no? ¿Qué quisieran ustedes trasladarme a través de sus tradiciones y de aquello que los une como una familia ítalo-venezolana? Justamente eso, que recuerdes anécdotas que te han podido pasar a ti también. Hay una de las recetas comiquísima que creo que son las le polpette di Paula, que son unas albóndigas bastante particulares y deliciosas, y gira en torno a la cocina de nuestra tía, donde nunca conocimos la sala de su casa, jamás, porque todo transcurría alrededor de la mesa. Ahí se jugaba cartas, ahí se tomaba, ahí se comía, ahí se discutía, ahí se hacían las paces, ahí era el 24, el 31, se recibían a las visitas, todo transcurría en esa mesa. Entonces, a lo mejor cuando tú leas ese cuento dices, ah, sí, a mí también me pasó. Yo también tenía una tía así. Casualmente en mi casa también todo giraba alrededor de la mesa y de la cocina. Sí, puede ser, era una reunión, teníamos una sala lindísima, pero todo el mundo estaba ahí mientras hacíamos las arepas, por ejemplo, en la casa de algún venezolano, o mientras se preparaba, que todo gira en torno a una cocina. Eso es lo que nosotros queremos transmitir. Así como papá nos deja esa herencia a sus hijas de la cocina, nosotros hacemos este regalo, pudiera decirse al mundo entero, porque está por Amazon. Y entonces ya nos han llegado personas de Australia, de Alemania, de España, la misma Italia, que tienen el libro. Hay una receta lindísima de una vecina, que son las empanadas de Leo. Y ahí está Leo, perdura en el edificio, porque otra vecina que vive en Murcia nos dijo, muchachas, lloré, tenía 25 años, que no sabía, y recordé y volví a mi niñez, las empanadas de Leo, porque ahí está el cuento de las empanadas de Leo. Tener siempre presente que comer y cocinar es un acto de magia, y que encierra un proceso más allá de que comemos porque nos alimentamos o porque tenemos hambre o porque nos provoca algo. Siempre es un modo de transmitir tantas cosas. Y ese resultado, un olor, es un sabor, y lo que nosotros quisiéramos también, existe una versión en italiano, lo que nosotros quisiéramos también es que la gente, a través de una receta o de una historia, pueda trasladarse, también si no está cerca de su casa, a su casa, lo que uno llama el hogar del corazón. Ese sentimiento que quedó sellado, ese momento bonito o triste, porque no, nostálgico, como queramos verlo, pero que quedó sellado por un paseo, por ejemplo, ante una pizzería, que quedó sellado ante el paso
de una pastelería que, por ejemplo, en Sicilia se caracteriza por el olor a mango. Todos esos momentos, uno tiene, por ejemplo, un bebé entre los brazos, todo tiene un olor, un sabor que quisiéramos quedaran en la memoria para que palpiten a través de ese libro. Qué belleza, pero a mí también lo que más me emociona de todo esto es que entiendo que están en Caracas, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que ustedes representan lo que somos como sociedad, ¿no? Un país que se hizo también de aquellas personas que llegaron a Venezuela en búsqueda de un sueño y que hoy hay tantos venezolanos que también están por el mundo en búsqueda de cumplir ese mismo sueño con el que llegaron tantos italianos, españoles a nuestra tierra. Y hoy ustedes representan el recordar a esos extranjeros que fueron a nuestro país a soñar y a construir la Venezuela que hoy tenemos y que en algún momento tuvimos, que fue una Venezuela maravillosa, y también recordar a aquellos que, como les han comentado, que están por el mundo y que están recordando su niñez en eso que en algún momento tuvimos como país. En ese sentido, ya me queda poco tiempo, pero sí quisiera que ustedes me digan por qué seguir soñando en Venezuela, ¿no? Y por qué seguir apostando, estando en Venezuela y siendo hijas de italianos. ¿Qué las mantiene ustedes conectadas con el país y que no han dicho todavía? Bueno, déjame salir a ver si construyo mis sueños como lo hizo mi papá en algún momento en este país. Nosotros aquí, y gracias a papá, tenemos un catering desde hace más de 18 años que es Veneziano Gourmet. Eso es lo que nosotros seguimos aquí y seguiremos luchando y seguiremos luchando. Porque gracias a ahorita forma parte del equipo también un hijo de napolitano, no siciliano, que es Maurilio, nuestro socio, y él tiene las mismas enseñanzas que nosotros. Él aprendió la cocina en casa y mantiene también las recetas de familia. Eso es lo que nosotros nos sigue impulsando en seguir en este país, porque aquí todos los sueños se pueden hacer realidad, no solamente acá, lógico, es lo que nos arraiga, pero fíjate, nuestro papá fue uno de los pocos italianos que no hizo las grandes fortunas ni tuvo las grandes empresas, y siempre decimos, papá nos dejó la mejor herencia, que fue la cocina, y gracias a esa herencia nosotros tenemos a Veneziano Gourmet. Gracias a Veneziano Gourmet y a toda su inspiración tenemos sabores que palpitan en la memoria. Y es también una manera, la comida es un transmisor. Totalmente. Toda esa entrada. A mí me pasa al contrario. Yo vivo también afuera. Yo estoy aquí por el bautizo del libro porque obviamente tenía que ser en mi tierra, con mi gente querida. Claro. Y lo que me gusta es poder representar mi cultura y mis valores ante un mundo que es distinto, ¿no? Ante bonita de lo que somos como venezolanos. Claro, bueno, nada, se me agotó el tiempo, ya no las puedo tener un poquito más, pero nada, agradecerles por esto y desearles mucho éxito. Todas aquellas personas que quieran el libro, las pueden escribir a través de las redes sociales o encontrarlo en Amazon. Así que vayan ya mismo a buscar en Amazon Sabores que palpitan en la memoria. Muchas gracias por acompañarnos y con esto lamentablemente tenemos que hacer un corte. Ya venimos con más de Contigo Liberalmente por RCR 750. Gracias, chicas. Gracias. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza.
cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos los trasplantes y la solución Aquatela. En 1810, el famoso doctor Victor Frankenstein, de la novela de Mary Shelley, construiría a su criatura a partir de fragmentos de cadáveres, a través de un procedimiento que era solo dominio de la ciencia ficción, pero que hoy, hecho realidad, ha alargado la vida de muchas personas, hasta edades insospechadas por la misma autora de la novela hace 2 siglos. En los últimos 70 años, los avances de la medicina nos han permitido reemplazar órganos deteriorados con órganos sanos obtenidos de personas recién fallecidas. Riñones, pulmones, corazones, intestinos y hasta extremidades. Sin embargo, una de las dificultades asociadas a este procedimiento es cómo conservar los órganos removidos de los cadáveres hasta el momento de su implantación en el paciente, sin que pierdan su capacidad de funcionar. Hacia 1970, el doctor Harry Aquatela, profesor de la Universidad Central de Venezuela, junto al doctor Guillermo Whitenberry, del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IBIC, desarrolló una solución para preservar los riñones para trasplantes renales. Esta solución, conocida como la solución Aquatela, era rica en potasio a diferencia de las soluciones ricas en sodio que se venían utilizando antes. Esta solución permitía una mejor preservación de las células renales y por ende de la función renal. La solución Aquatela se utilizó hasta el año 2011 y se hicieron 4.794 trasplantes exitosos de riñón con el uso de la misma. Sin lugar a dudas, la solución Aquatela de los doctores Aquatela y Whitenberry tiene un puesto importante en la historia de los trasplantes renales en Venezuela. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes, a las 2 de la tarde, por RCR 750. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thais Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en @RCR750 y buen provecho. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Amigos, bienvenidos
bienvenidos a Contigo Liberalmente aquí en RCR 750. Bueno, la actualidad sigue avanzando, los temas en Venezuela siguen dando de qué hablar, pero hay un tema al que nos hemos querido referir en Contigo Liberalmente porque principalmente nos preocupa un poco los indicios que están existiendo con respecto a lo que serán las primarias del 24, a las primarias de la oposición venezolana, porque el 24 de abril, que era lo que les iba a comentar anteriormente, se espera que la Comisión Nacional de Primarias haga el anuncio de cómo se va a realizar este proceso electoral. Y yo quería aprovechar estos minutos, vamos a entrevistar más adelante a Helen Fernández, que es miembro del Consejo Consultivo de Soy Venezuela y quien fue alcaldesa mayor de Caracas y que además pertenece al movimiento de voluntarios con María Corina Machado en Caracas. Pero antes de tener a Helen, yo quería hacer un par de reflexiones sobre lo que está ocurriendo y cuáles son las exigencias, no de un partido, no de un movimiento, sino de los venezolanos con respecto a este proceso electoral y ciudadano. Yo considero que lo que va a suceder con estas primarias va más allá de un proceso electoral. Se está jugando el destino de nuestro país. Yo creo que es una oportunidad para organizar a la oposición venezolana, pero sobre todo para movilizarnos. Sin embargo, considero que este proceso electoral se tiene que realizar con una serie de condiciones que estoy seguro son las mismas condiciones que consideran la mayoría de los venezolanos se debe cumplir. Por ejemplo, los venezolanos que están en el exterior, que hoy suman casi 8 millones de ciudadanos, tienen que tener derecho a votar, a elegir y a decidir cuál va a ser el destino de nuestro país. No es verdad que los que se fueron perdieron la oportunidad de decidir lo que va a ser el destino de Venezuela simplemente porque se fueron. Eso no es verdad. Los que se fueron principalmente, recordar que no se fueron porque quisieron, sino que el régimen los expulsó de Venezuela por la crisis humanitaria, por la persecución política y por la situación que están viviendo todos los venezolanos, tienen igual derecho de participar como lo van a hacer aquellos que están dentro de Venezuela. Entonces allí creo que es importante hacer un llamado a la Comisión Nacional de Primarias que los 8 millones de venezolanos que están en el exterior tienen que tener derecho a participar en este proceso electoral. De igual manera, y ya lo vamos a hablar con Helen a profundidad, pero para terminar un poco la idea, de igual manera creo que es indispensable que la Comisión Nacional de Primarias garantice la transparencia de este proceso electoral. Y la transparencia de este proceso cívico va a pasar por la no participación del Consejo Nacional Electoral, porque yo creo que nadie, la mayoría de los venezolanos, no confía en ese ente como un ente de transparencia, porque en los últimos años hemos visto la cara de ese ente electoral de todas las formas, menos como un ente transparente. Entonces quería hacer ese par de reflexiones. Creo que esos son dos puntos sumamente importantes: la participación de los venezolanos en el exterior y la participación del CNE en este proceso. Pero vamos a conversarlo con los expertos y con los dirigentes, y por eso hemos querido invitar a Helen Fernández. Helen, como ya les he mencionado, es miembro del Consejo Consultivo de Soy Venezuela, fue alcaldesa mayor de Caracas, como bien recordamos, y también pertenece al movimiento de voluntarios con María Corina. Bienvenida, señora Helen, a este espacio y gracias por acompañarnos. Bueno, buenas tardes, mucho gusto, encantada por la invitación y bueno, estamos aquí dispuestas a contestar lo que ustedes necesiten para ayudar a los venezolanos a entender lo que está pasando. Vale, bueno, señora Helen, obviamente lo primero es que el 24 de abril tiene que haber una posición por parte de la Comisión Nacional de Primarias con respecto a las elecciones primarias. ¿Cuál cree usted que son las expectativas de los venezolanos para ese día y qué es lo que esperan los venezolanos escuchar ese 24 de abril?
Mira, primero estamos ante un gran desafío. Las primarias son un gran desafío para todos los venezolanos que deseamos avanzar a un país libre, a un país de prosperidad como el que tanto reclamamos y merecemos. Y deben ser un proceso ciudadano, porque a través de ella vamos a elegir una nueva conducción política. Y como te dije, estamos ante una continua incertidumbre porque estamos esperando este anuncio del 24. Sin embargo, la comisión de primarias hoy dio como un avance, pero tampoco fue muy claro y hay mucha incertidumbre en los ciudadanos. Y realmente tenemos que estar claros de que los ciudadanos quieren confianza y esa confianza no la van a obtener si la comisión de primaria no los escucha. Y realmente hay un clamor porque estas primarias que son de la oposición no intervenga el gobierno, el régimen. Y este régimen, pues ya ha dado las respuestas que debían. Yo en estos días decía, pero ¿para qué preguntar lo que no deben, lo que ya saben que no le van a contestar? Porque este régimen no va a ceder. Este régimen ya contestó, capta huellas, todo o nada. Y realmente este es un proceso civil y necesitamos que ese voto sea manual y que por supuesto no intervenga el CNE para darle la confianza al ciudadano. Y esta es la gran responsabilidad que tiene la Comisión de Primarias. Te voy a decir textualmente unas palabras de María Carolina Uzcategui, en donde dijo, nosotros no vamos a hacer un principio innegociable en la vulnerabilidad del elector. Y tendríamos que ver cuál es la vulnerabilidad que tiene el elector en un proceso en donde intervenga este régimen. Correcto. Ahora, justamente quería preguntarle, porque una de las cosas que más repiten algunos factores de la oposición es que este proceso no lo podemos hacer los ciudadanos y que se necesita del Consejo Nacional Electoral para llevarlo adelante. Pero en el año 2017, por ejemplo, nosotros vimos una gran movilización ciudadana en torno a lo que fue justamente esa consulta popular que todos conocemos. Desde la posición de Helen Fernández y desde su experiencia, ¿considera usted que sí es posible realizar un proceso cívico que sea de la oposición y en el que no participe el Consejo Nacional Electoral a pesar de las dificultades técnicas que se puedan encontrar? Pero claro que se puede. ¿Quién dijo que no si ya tenemos experiencias anteriores? Nosotros los venezolanos somos del tamaño del compromiso que nos pongan por delante y realmente estamos dispuestos a asumir ese compromiso. Lo que necesitamos es que la comisión de primarias entienda que se ponga del lado del ciudadano para que el ciudadano sienta esa confianza de saber que va a ir y que su voto no va a ser vulnerado y que se va a contar papeleta por papeleta. Pero ¿por qué la comisión tiene tanto quitiplaneo, vamos a llamarlo a decir, si realmente en todas partes del mundo las elecciones ya están siendo cambiadas a elecciones manual? Le hace en Colombia, yo participé en las elecciones de Colombia, estuve presente, fue conteo manual y a las 2 horas ya se sabía el resultado. En los países nórdicos, en Estados Unidos se vio la vulnerabilidad que hubo en estas últimas elecciones. Entonces, ¿por qué titubeamos? ¿Y por qué pretendemos nosotros entregarle al régimen un resultado que es nuestro? Porque somos nosotros. Es que ahí es donde está el problema. Somos nosotros los que tenemos que conducir a un proceso que va a elegir la persona que va a representarnos para ir a la elección próxima y competir contra el régimen. Le vamos a entregar el resultado al mismo régimen. Que eso es una utopía, eso es caer en posiciones muy ambiguas que no le generan la confianza que debe generarle al ciudadano como tal, y que, ojo, y que ha sido aporreado y vulnerado en continuas elecciones anteriores.
Me queda poco tiempo, Sra. Helen, pero no quisiera dejar de preguntarle. Pareciera que algunos insisten en avanzar por esa ruta, ¿no? Por la ruta de decir que tiene que ser con el CNE, que tiene que ser con la participación del régimen. Desde su análisis, ¿cuál cree usted que pudiera ser la respuesta de los ciudadanos en caso de que la Comisión Nacional de Primarias decida ir por todo lo contrario y no haya participación de los venezolanos en el exterior? Porque también hay que decir que si participa el Consejo Nacional Electoral, lo más probable es que los venezolanos que están afuera y que no tienen residencia no puedan participar en ese proceso cívico que se va a realizar con el CNE y que además no va a ser un voto manual. ¿Cree que los ciudadanos venezolanos igual van a tener la motivación para participar en este proceso cívico o por el contrario va a haber un desánimo por parte de los ciudadanos? Mira, absolutamente no va a haber motivación, absolutamente. Y es indispensable que nuestros venezolanos, que ya son 8 millones de venezolanos, puedan participar y puedan inscribirse en el REP. Tenemos el caso de los jóvenes. Los jóvenes acaban de entregar 10.000 firmas, deben haber entregado hoy, desde la mañana, pidiendo transparencia, pidiendo voto manual, que no participe el CNE. Entonces, la comisión de primaria tiene que entender de una vez por todas que aunque existan factores y sectores que insisten en el CNE, aquí lo que vale es el ciudadano, porque el poder lo tiene el ciudadano. Y es en el ciudadano que hay que depositarle la confianza. Están en tremendo compromiso la comisión de primaria, porque estamos muy pendientes. Y no solamente, mira, yo soy una persona que está visitando ahorita todas las parroquias de aquí de Caracas, y en las parroquias están decididos también a pedir y están solicitando voto manual y que no participe el CNE. Entonces, hay que escuchar a la gente. Una de las cosas, uno de los graves problemas que han tenido aquí los políticos, los líderes políticos, que hoy están tratando de sobrevivir con unos partidos que están absolutamente resquebrajados, es que dejaron de escuchar a la gente y se ocuparon solamente de sus intereses particulares y abandonaron a la gente en cuanto a que no se ocuparon de prestarle ni la atención, ni el cariño, ni la confianza que se necesitaba para que ellos pudieran dirigir realmente el país, porque el país lo tenemos hundido en pobreza, hundido en miseria, hundido en la corrupción, y realmente hay un liderazgo que tiene que ser puesto a un lado y que salgan nuevas caras, unas caras firmes como la de María Corina Machado. Todos saben que estamos apoyando a María Corina Machado en mi caso, y una cara firme, honesta, coherente, que con fuerza enfrente al régimen y de una vez por todas diga, ya está bueno. Entonces necesitamos primero elegir esa nueva conducción política y luego vendrá la otra etapa, que serán las elecciones, en la cual estoy seguro que al lado de los ciudadanos y con una buena conducción política vamos a sacar este país adelante. Amén. Amén, Sra. Helen. Lamentablemente llegamos al final, pero yo quisiera hacer eco de sus palabras y que la Comisión Nacional de Primarias escuche a los ciudadanos para poder llevar al país hacia la libertad. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Cómo no, estamos a la orden y gracias. Amigos, conversamos con Helen Fernández, ex alcaldesa metropolitana de Caracas y miembro ahora de voluntarios con María Corina Machado. Lamentablemente, de esta manera llegamos al final de Contigo Liberalmente. Recordarles que este programa es presentado a ustedes gracias a Salón Perfect Hair y el Paraíso Dental. De esta forma nos despedimos agradeciendo su sintonía e invitándolos para el próximo jueves, cuando ofreceremos una nueva edición de Contigo Liberalmente. Les acompaña en la dirección general Jaime Nestares, en la gerencia de producción Jay Pacheco, en la producción José Ricardo Quijada, en los controles José Gregorio González y ante el micrófono quien les habla, Williams Perdomo. Nos vemos el próximo jueves aquí en Contigo Liberalmente. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye.
Solo por RCR 750.